Saludos, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en la mañana de hoy. Mi nombre es Carmen Pérez, directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, y en nombre de todos los que laboramos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Estoy muy contenta porque hemos logrado reunir un grupo chulísimo de gente bella, a la cual admiro, y también personas que me acercan a lugares que atesoro. Por ejemplo, el Centro Sorisolina Ferrer en Candino. Gracias por acompañarnos, gracias a la bibliotecaria Coral Roy, quien nos trajo un grupo de estudiantes preciosísimo. Igualmente, el recinto de Carolina de la Universidad Ana Geméndez, uno de mis happy places, así que también los atesoro muchísimo. Así que en este espacio vamos a reflexionar hoy sobre estos vínculos entre la literatura, la gastronomía y la diáspora puertorriqueña. Para esto contamos con un panel de lujo. Sé que esa expresión la utilizan mucho, pero de verdad tenemos un panel de lujo que vamos a estar presentando en breve. Pero quiero que me acompañe ahora al podio el doctor Héctor León Cartagena, quien es profesor y coordinador del Centro de Lectura y Redacción en la Universidad Ana Geméndez, para que nos dé un saludo y nos hable sobre el proyecto NEA Big Read. Adelante, doctor Cartagena. Muy buenos días, tengan todos y todas. A mí me encantaron que me presentas como doctor, pero todavía comienzo. Pero eso es profesando lo que viene por ahí. Así que, como bien menciono, soy el profesor Héctor León Cartagena, soy profesor de inglés y el director del proyecto Big Read del National Endowment for the Arts de la Universidad de Ana Geméndez, recinto de Carolina. Es un honor darles la bienvenida a esta actividad donde nos reunimos para conversar sobre un tema que une raíces, memoria y sabor, cultura y conexiones de identidad entre la literatura, la gastronomía puertorriqueña y la diáspora. Una actividad concebida para fomentar el diálogo interdisciplinario y la reflexión crítica en torno a cómo las palabras y la comida construyen y sostienen identidades colectivas. Quisiera en primer lugar excusar la presencia del doctor José Morales Sousa, codirector del proyecto, quien por motivos de trabajo en la universidad no puede acompañarnos en el día de hoy. Y también deseo excusar a la doctora Elisa Crespo, rectora del recinto, y al doctor Philip Murray, decano de Asuntos Académicos, quienes nos honran con su respaldo institucional, aunque sus agendas no le permitan estar presentes en el día de hoy. Hoy sí me acompañan del recinto de Carolina la doctora Camille Echevarría Peraza, directora de Educación General, la doctora Cristina Maldonado Caro, directora de la Biblioteca y Centro de Investigación Jesús de Piñero, y la señora Dina Rode Suriano, directora de la biblioteca. El proyecto NEA Big Read busca acercar lecturas y experiencias culturales a comunidades diversas para promover el entendimiento mutuo y el pensamiento crítico. Nuestro libro Ancla, Bite by Bite, Nourishments and Jamborees, nos ofrece motivos para explorar la gastronomía como texto, como archivo de memorias, prácticas y resistencias, y nos invita a dialogar sobre los lazos entre el paladar y la pertenencia. La autora de esta obra, Amy Nesukumatato, visitó nuestra casa, la Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina, en noviembre pasado, lo que fortaleció los vínculos entre la comunidad académica y creativa. Fue un intercambio bien ameno de experiencias vividas, al igual de pasajes de textos leídos por la autora. Desde septiembre del 2025 hemos estado realizando una serie de actividades que hasta ahora han impactado alrededor de 500 personas. Quienes participan hoy se suman a ese estupendo grupo y enriquecen con su presencia la conversación. Esperamos que este conversatorio profundice en la manera en que la literatura y la gastronomía articulan narrativas de pertenencia tanto en Puerto Rico como en la diáspora boricua. Finalizo expresando nuestro agradecimiento a la doctora Cartagena Pérez por decir presente en esta colaboración y a la Biblioteca Nacional de Puerto Rico por su respaldo, a la señora Ámbar Suárez, directora de la editorial del ICP, y al maravilloso personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña,
a las panelistas por otorgarnos su tiempo, a las y los estudiantes del Centro Sol y Solina Ferrer de Caimito por acompañarnos en persona. Y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando en línea a través del Facebook Live. Les deseo un conversatorio fructífero y vivo en el intercambio y muchas gracias por decir presente. Gracias, profesor Coming Soon, doctor Cartagena. Yo estoy en el Coming Soon también, la tesis ahí la estamos pulseando, pero por ahí vamos. Ahora quiero hacer un recordatorio para las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Se colocó en el chat el enlace para el registro de asistencia, así que les solicitamos su colaboración con ellos. También se proyectó el código QR que también pueden escanear. Al final del panel vamos a tener una pequeña evaluación sobre ¿verdad? La actividad, así que también solicitamos su apoyo al completar el formulario. Ahora, disculpen, ahora invito a la compañera Ámbar Suárez Cubillé, directora de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Desde su gestión impulsa la publicación y difusión de obras fundamentales del pensamiento y la creación literaria puertorriqueña. Su trabajo integra investigación, edición y gestión cultural, promoviendo el libro como herramienta de memoria y transformación social. Así que un fuerte aplauso para la compañera Ámbar. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy bien emocionada de poder moderar este panel tan maravilloso y tan necesario, porque hoy nos convoca aquí a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven por las redes sociales. Tenemos una pregunta muy amplia y muy poderosa que queremos discutir hoy. ¿Cómo se cocina una identidad? Suena una pregunta sencilla, pero es en realidad una pregunta muy profunda. Y más allá de eso, ¿qué ocurre cuando esa identidad se escribe, se comparte, se transforma, se conecta, cruza fronteras? Así que un poco eso es lo que vamos a estar discutiendo en este conversatorio. Así que sin más, voy a presentar a nuestras maravillosas panelistas. Quiero invitar, primero que todo, a Cristal Díaz. Cristal Díaz es especialista en seguridad alimentaria, fundadora de iniciativas como El Pretexto, y ha trabajado directamente con los vínculos entre la alimentación, el territorio y la comunidad. Así que reciban con un aplauso a Cristal Díaz. También tenemos como una invitada especial a Tere Dávila, escritora galardonada por el ICP y publicada en varias ocasiones con nosotros, y desde su trabajo literario ha reflexionado sobre nuestra memoria cultural, gastronómica, con esa mirada literaria, así que reciban con un fuerte aplauso a Tere Dávila. Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra queridísima Aixa Ruiz Ellis, compañera del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que ha sido investigadora cultural involucrada en la publicación de recetarios como El Burel de Lula y Carlos Santos. Así que reciban con un fuerte aplauso a Aixa Ruiz Ellis. Gracias por estar aquí. Bienvenidas todas, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y ya sabemos por qué estamos aquí, así que vamos a entrar en materia rápidamente. Voy a comenzar con unas preguntas, pero vamos fluyendo con la conversación y siéntanse en la libertad de incluirse como ustedes entiendan pertinente. Empecemos con lo básico. ¿Qué relación existe entre la gastronomía
que comemos con nuestra identidad cultural. Pero si vamos al término gastronomía, entendemos por gastronomía y la mujer, los Sí, ahora sí. hablando de gastronomía, la relación del ser humano con la alimentación y el entorno cultural. Desde que nacemos en un entorno familiar, ese entorno familiar viene con sus costumbres, con sus tradiciones y con todo lo que tenemos alrededor. Así que parte de lo que comemos es lo que sembramos, lo que encontramos y lo que aprendemos de la familia. Así que está sumamente relacionada la gastronomía con la cultura. Sí. No sé, digamos capitán. Bueno, una de las cosas también que es importante acerca de la gastronomía es que en las culturas, la gastronomía es una de las cosas que más dura. O sea, se puede ir perdiendo tradiciones, se van perdiendo costumbres, se puede ir perdiendo idiomas, se puede perder muchas cosas. Pero la comida es de las más duraderas, es como que aquí la que más se agarra. Sí, así que eso obviamente es bien importante cuando uno considera identidad nacional y cultura y seguir una cultura, pues la comida está en el centro de eso. Sin duda. Yo puedo hablar bien duro. Okay. Estoy de acuerdo con las compañeras. Yo creo que el tema de la comida representa la identidad personal, familiar y de un pueblo. Y aunque tiene una transformación, es muy lenta. Son procesos bien lentos y cuando una persona quiere sentirse que regresa a su lugar de origen, particularmente si es el carácter individual, si quieres recordar a un familiar, por eso siempre hablamos de las recetas de la abuela, de cómo mami hacía X, pero si vives en la diáspora, pues entonces como yo trato de regresar a mi país constantemente a través de la comida. Que sin duda es un pilar, de acuerdísimo, de la identidad cultural de un pueblo, de una persona. Precisamente por todas esas cosas, ¿me escucho bien? Precisamente por todas esas cosas que menciono, ¿verdad? Es fundamental preservar esa memoria cultural, esa memoria gastronómica a través de recetas, no tan solo a través de recetas, a través de publicaciones sobre alrededor de todo lo que comemos. ¿Por qué? O sea, podemos profundizar en por qué es importante esa preservación. Sabemos que muchas veces estas herencias son herencias orales que se van pasando. Mi abuelita me enseña a cocinar a mí, con mi tití, y yo le enseño a mis hijos, y así se van evolucionando y pasando estas herencias. Pero ¿por qué es importante escribirlo, publicarlo y compartirlo? Bueno, yo puedo decir porque es importante para mí es importante compartir, escribir sobre comida, cuando escribo sobre comida, escribo sobre otras cosas, pero ha sido un viaje de exploración personal. Pensemos que la comida involucra los 5 sentidos, es una de las cosas que realmente involucra los 5 sentidos. O sea que una vez que uno empieza a hablar de comida y explorar gastronomía, pues ahí uno empieza a conocerse uno mismo, ¿no? O sea que por eso, por un lado. Por otro lado, la comida, como tú dices, está tan atada a la memoria, a las experiencias, a la niñez,
a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestra socialización. O sea que cuando uno habla de comida, está hablando de todo lo otro también directamente. O sea que para mí, que yo he escrito no solamente el libro que trabajan la comida como tal, sino he escrito crónicas que están basadas en la comida y la comida es un punto de partida, pero realmente trabajan otras cosas también. Para mí, por eso. Pues en mi caso, yo francamente no soy escritora. Para mí fue un proceso de historia oral. Para mí fue un accidente o un incidente maravilloso. Como representante de promoción cultural en los pueblos, conozco a esta señora Eloísa, que es uno de los pueblos que me tocaba representar. Y la señora se desvivió por ofrecer, porque lo bonito que tiene el puertorriqueño, que la gente que comparte contigo, te da la bienvenida, particularmente de la entra por la cocina. Y yo vi bacalao, vi unas arepas preciosas y veía una papita extraña en una papita en bacalao y me encantó el sabor y le digo, ¿qué es esto? Resulta que ella le llamaba pilia con bacalao, que es precisamente la papaya verde, utilizada como legumbre, ya no como fruta, sino como. Entonces, cuando empieza ella a hacer su cuento en mi casa, pues nosotros esperábamos, cuando no había dinero, no se conseguía esto, no se conseguía lo otro, lo que teníamos era esto, y mi mamá comía la papaya y la hacían como una papa. O sea, y empieza todo eso, toda esa historia que ella recoge. Incluso la señora era muy buena cocinera y cocinaba de otra manera porque su mamá había trabajado con otra gente de otra cultura, con una señora que era italiana, y ella le ponía su sazón diseño, pero le tenía otras cosas. Y yo dije, no, espérate, esto hay que contarlo, esto no se puede quedar aquí. Así que yo entro en este mundo de la cocina loiseña, por esta señora amada, que Dios tenga en el cielo en este momento, que nos dejó este pedacito de su historia y de la historia de su pueblo. ¿Ve? Y así invito, ella me lleva donde esta otra señora que se llama Lula. Y ella me lleva al rey. De Luna me dice, la mitad de tu historia de la cocina loiseña está sin escribirse, porque yo trabajo este otro lado que se llama Burel. Y encuentro que el puré es una pieza taína que los negros entonces la utilizan, pero entonces no eran buenos haciendo cerámica y utilizaron parte del ingenio azucarero. Y toda esta magia, toda esta historia, todo este mundo que tiene la historia loiseña, ¿verdad? En este caso, por el puré de Burel y por el caldo santo, podemos compartirlo con los demás puertorriqueños. Y así que se acercan personas y te dicen, mira, en mi caso no es lo otro. Y esa es la magia que tiene la vida, que es un motivo para reunirse, un motivo para aprender, un motivo para conectar con gente diferente a nosotros, pero tan puertorriqueños como nosotros. Ese es mi caso en particular. De acuerdo. Y yo creo, en mi caso fue o ha sido una herramienta para también asegurarnos que se preserva en la historia todos estos cuentos, todas estas experiencias, que es todavía aún más un género donde uno tiene que ser más descriptivo cuando escribes, porque al utilizar todos los sabores, como uno describe un sabor, cuando utiliza todos los sentidos, perdóname. ¿Cómo tú describes un sabor? El sabor al final está atado a lo que yo tengo como memoria, en mi paladar memoria, como decía el doctor Miguel. Y yo siempre voy a hacer una referencia a lo que estoy leyendo y el autor me quiso escribir, pero en la memoria en la que yo tengo, la que yo sé. Así que a veces es interesante leer sobre comida de otros lugares para aprender, pero no necesariamente tenemos el referente oral, ¿sí? o nanoléptico para decir así, esto debe saber así o así, y nos conecta con otras culturas si buscamos experimentar esas recetas o esas historias contadas desde otros lugares. Pero la comida puertorriqueña tiene la historia
tiene la complejidad histórica y de sabores, y de mezcla de sabores y de las distintas regionalidades, a pesar de ser una isla pequeña, con todas las influencias culturales que tuvimos, la suficiente como para que se escriba de ella muchas veces. A veces pecamos en pensar que es muy simple y es de las más complejas. Eso es. Precisamente de todo esto que han discutido, de cómo conectamos a través de con otras culturas, ¿verdad? Y tener esos contactos y cómo la diáspora también, ¿verdad? Se lleva nuestra cultura a otros espacios y entra en contacto con otros espacios. Y comienza con un proceso de transformación o reinvención culinaria. Partiendo desde ahí, ¿existe tal cosa como una cocina auténtica o son todas las cocinas efectos de migración? A ver, explícame. Yo tengo mi pensamiento. Bueno, cuando hablamos de comida puertorriqueña tiene su autenticidad, porque independientemente de las diferentes influencias, como pueblo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la arepa, que le dicen yanichueca, etcétera, etcétera, y cada uno ha tenido una influencia en particular. Pero cuando miras los ingredientes, cuando tú buscas los ingredientes, eso nos mata. Y no sé si pudiéramos decir que la comida auténtica como tal, pero la comida puertorriqueña, por ejemplo, comida puertorriqueña, tiene un sabor particular. Así que eso es lo que nos hace, nos da la autenticidad. ¿Qué tiene una comida en un arroz mexicano riquísimo, lo que sea? Pero el arroz mío tiene un sabor particular. Este lo hizo boricua. ¿Ven? Incluso tenemos cocineros dominicanos que se parecen mucho más a nuestra comida. Y sin embargo, tú sabes que este sabor, esto lo hizo puertorriqueño. Para mí, uno puede distinguir entre los diferentes sabores. O mira, esto se parece a este sabor. Y tú vas buscando la comparación, pues nosotros encontramos en este país montones de influencias en comidas ahora mismo. Pero siempre la comida criolla es la comida criolla. Lo sabemos, la palpamos, la sentimos, la saboreamos. En una clase que tomé para la maestría en NYU de Food Studies, estudios de alimentación, literalmente estuvimos un mes discutiendo si existía o no una comida auténtica. Porque la comida puertorriqueña es el fruto de una mezcla de distintas culturas en un contexto de tiempo y ¿no? de lo que nos rodea, que finalmente terminó siendo lo que hoy en día conocemos como la comida puertorriqueña, pero nos pudiésemos preguntar, bueno, y todos estos ingredientes que llegaron hace 128 años son esto, ¿verdad? La entrada de esa cultura estadounidense que también se empezó a meter en nuestra cultura alimentaria. Entonces, por ejemplo, se nos haría bien difícil pensar en un cumpleaños sin sandwichitos de mezcla. Y decimos, no, es otra cosa más puertorriqueña que hay, o no. Todos esos ingredientes, con excepción del pimiento morrón, no son ni históricos necesariamente, ¿no? Son parte de nuestra historia, son parte de un proceso político y económico que pasó en la isla, donde se introdujeron los alimentos enlatados y terminamos con un sándwichito de mezcla que se juntó la creatividad puertorriqueña para que saliera ahí. Sí. Pero, ¿sabes? Esa autenticidad se construye con los años, pero evoluciona bien lentamente y seguirá evolucionando. Fíjate, cuando mencionas eso, a mí, que cuando empezaron a hablar de esto de la diáspora y la comida y cómo es la autenticidad, de pronto a mí se me hace bien interesante el paralelo con la música. O sea, y obviamente una que tiene un nombre de comida, salsa, o sea, que sí, o sea, que viene de una serie de... O sea, hay una cosa de un sincretismo ahí, hay una mezcolanza bien interesante, que también me parece que es tan interesante que la salsa,
que ya tiene nombre de comida, canta tanto sobre comida. O sea, yo acabo de, ¿verdad? Estar en las fiestas de San Sebastián. Y aparte del himno de voy subiendo, voy bajando, de todo, se me ve a comer pastel, a comer de todo, a comer gandules y a ver todo, o sea, es verdad, brutal. Así que sí, o sea, pero sí me da, hay un paralelo con la cosa musical también, se me interesa. Pudiésemos decir que nuestra cocina puertorriqueña es el resultado de historia, de influencias, de tiempo, de desarrollo, pero que aún así tiene su identidad propia. ¿Y a qué sabe? ¿Qué tiene que tener un plato para decir, esto es comida puertorriqueña, esto sabe a Puerto Rico? Sofrito. Pecado, Sí. Esa mezcla particular. ¿Verdad? Sí. Del recao con el cilantrillo, con el ajito machacado, este sofrito particular es lo que nos da. Porque es la base de la comida. Es la base, exacto. Es la comida, la base de nosotros es el sofrito. Sí. Un poco, moviendo un poco la conversación, cómo los desastres naturales, el cambio climático y ese tipo de cosas se ven reflejadas, ¿verdad? O afectan nuestra gastronomía y nuestra identidad cultural. Bueno, y empieza la realidad. Sí, sí. No aparece una cosa, pero le sumamos con otra. Así mismo en un momento en la isla hubo escasez de arroz, y se usó el maíz y salió la marrota, como lo dice, tiene otro nombre, el fuche. ¿Qué es eso? Pues pues sustituyeron el arroz con el maíz. Y ahí es que surge la creatividad. Se nos desaparecen, no apareció, no hay papa, no hay pan, pero apareció la papaya verde. Y si no, la harinita y hacemos el pancito y lo sumamos ahí. Y la hace el pide y son yanicle. O como le dicen en Vieja, los yanicle te dicen a la arepa que tú fríes, pero esa es hervida. Y se come con bacalao. Y siempre hay una creatividad. Y eso es parte de. Y sin embargo, siempre hay la búsqueda y la intención. Ahora mismo tenemos jóvenes conscientes de que la agricultura es importante y que hay que rescatarla. Jóvenes que ahora mismo tienen un trabajo rescatando los lerenes. Que yo hace años que no como lerenes y en mi pueblo tú los conseguías en la calle cuando así como salsitas, los racimos en una papita durita maravillosa. Si no saben lo que son lerenes, lo tienen de asignación. Lerenes. Y empieza la creatividad. Yo creo, ¿verdad? Este punto de vista histórico. Exacto. De las distintas emergencias climáticas que han obligado a ser creativos, todavía nos obligan a ser creativos. Yo también lo veo desde un punto de vista sistémico, como, pues, vivimos en un mundo globalizado, vivimos como una conveniencia de la luz eléctrica que ha cambiado también nuestra forma de alimentarnos. Antes de la refrigeración, pues se preservaban los alimentos con fermentos, con encurtidos, etc. Luego de de la electricidad y la llegada del refrigerador, nuestra dieta se vio impactada, porque ahora podemos congelar cosas, porque ahora nos ofrecen el supermercado, ya entrando en los años 50, toda esta variedad de productos que era imposible de conseguir, porque eso no viajaba por barco, si no había refrigeración no iba a llegar. Entonces, ahora tenemos que cada vez que hay un huracán, una tormenta, etcétera, la gente se mueve al enlatado por un tema de conveniencia. No, sin entrar, ¿verdad? Necesariamente todas las posibles consecuencias que tienen consumir productos enlatados y ultraprocesados consistentemente tienen en la salud del pueblo.
también van cambiando la pauta de cómo se come en las casas y muy lentamente van afectando nuestra identidad cultural y gastronómica. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el dinero limitado y en un país donde la mitad de la población vive bajo nivel de pobreza, tú no te vas a arriesgar a que hoy nos dejen sin luz otra vez y yo pierda mi compra en la nevera. ¿Y a qué se mueve la gente? A comprar cosas que no se van a dañar fácilmente. Y eso va cambiando poco a poco ese tejido de lo que se come en la casa. Y eso, más allá del huracán, nos preocupa a largo plazo. Es algo de lo que tenemos que tener conciencia, claro. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Verdad? Quizás desde la cosa más sencilla hasta el proyecto más elaborado, estructurado, para prevenir eso o para proveer una red de seguridad alimentaria más robusta. Lo que estamos haciendo hoy, tenemos jóvenes aquí escuchando lo que está sucediendo y que son el futuro de mañana, que tengan conciencia de que estas cosas pueden pasar y puedan ser influenciados y ver de qué manera crean algún proyecto o algo que maneje esta situación poquito a poquito. Bueno, ¿cómo prevenir? Yo, obviamente, de política pública, eso, no, lo que sí trabajo culturalmente, o sea, parte de cómo prevenir y cómo mejorar cualquier situación alimentaria, tiene que ver tiene que ver con el corazón también, o sea, tiene que ver con conocimiento, con entendimiento de por qué es importante, de quererlo. O sea, por eso es que es importante pues, hablar de esto, escribir literariamente sobre esto también, educar, tenerlo presente en acciones, o sea, en el cine, o sea, en todo, porque es parte de la cultura. Porque estos son puntos que se tocan, fíjate, ella lo habla desde su perspectiva, y es muy cierto, porque nosotros a corto plazo, ya no habla de dicho la vida. O sea, yo hablando, ¿entiendes? Porque yo me enamoré de este proceso, porque estaba en el mejor. Claro. Porque cuando te sentimos esa la satisfacción de ir y buscar los vegetales y la masa del mercado está ahí. Lo que pasa es que hay que hacer el tiempo, pero hay que tener conciencia. ¿Ves? Ya mi hija me dijo, mami, tú tienes que empezar a escribir el libro de cocina de las recetas tuyas para la escuela. Eso a mí me ha creado una emoción enorme, porque yo quiero decir que algo he tocado en su corazón. Estudiantes, por ejemplo, si pocas cosas se hacen, pero se hacen bonitas. Por ejemplo, tuvimos un proyecto cuando trabajábamos en la Casa Rosada, en la Casa Piñero, de recentrar los árboles autóctonos que tenían los Jesús y se habían perdido, y hubo una escuela que fue y los sembró y están allí, ¿entiendes? Ese tipo de cosas hay que hacerlo, ¿ves? Y los jóvenes, ningún proyecto es pequeño cuando la intención es grande. Es hacerlo. Una meta corta que tú puedas desde empezar hasta terminar y ver el lo más maravilloso del mundo. No porque sea es una tontería, no es una tontería, salió de tu corazón, salió de tu conciencia, ¿ves? Y eso es importante, así que creemos cosas. Yo creo que todo suma. ¿Verdad? Sí. Todo suma desde distintas áreas y sí, sin duda hay unos temas ahí de política pública que uno se puede meter, pero sin entrar ahí desde el punto de vista humano de nosotros, en nuestras casas, yo creo que hay una oportunidad que a veces preferimos dedicarle tiempo a ver televisión, a estar en el celular, o a lo que sea que quieran dedicarle tiempo, que no necesariamente es suma. Y a veces vemos la comida como esta cosa que tengo que hacer para echarle gasolina al cuerpo, pero no necesariamente como todo lo demás que implica. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad, cuando en las escuelas se habla de comida desde esa mentalidad, cuando estemos en una reunión o en una actividad y el que sea que organizó la comida tiene claridad
de que todo lo que estamos poniendo en esa mesa tiene unas consecuencias a corto y largo plazo, económicas, históricas, de preservación de recetas, etcétera, y que lo que yo me como hoy y cocino hoy en mi casa literalmente será lo que mi hija algún día me pedirá de esa receta, eso es lo que va construyendo todos. Fíjate, y ahora que mencionas eso, o sea, por ejemplo, que como la comida está tan atada con la vida. O sea, cuando uno compra un café, o sea, hay un acto de querer al país cuando se compra un café de aquí, cosechado. Eso es nada más que es un acto nacional, o sea, de cierta manera, ¿no? O sea, es patriótico. Es un acto patriótico porque es como, o sea, hay un valor que uno le da a ese producto. Hay un valor porque no necesariamente es más barato, no es, o sea, hay un valor, el cariño que uno le da a ese producto. Y a una persona que está Y a detrás la de ese persona que Bueno, sabe. necesito una industria con todo su corazón, porque ahora hay que tener corazón para. Y los jóvenes, pero hay un resurgimiento, me consta, no va a la Plaza del Mercado de San Sebastián, no va a Santurce, los mercados que están poniendo los mercaditos con los productos nuestros, eso hay que apoyarlo. Y pues, desgraciadamente no todos tenemos patio, yo me crié en un monte, pero pues yo lo tengo, pero ahora cambié todas las flores y ahora son tomatitos, reca. Me ha dado un trabajo el cigarrillo, pero ahí vamos, y es la satisfacción más grande del mundo. Porque también tú te tomas un tiempo para reflexionar, y como te decía tu abuela, no lo puedes mojar mucho, entonces empiezas a acordarte de todas esas cosas que nos nutren, que nos hacen mejores seres humanos, que nos hacen sentir que somos puertorriqueños y que una cosita a la vez, pero lo hacemos con eso es importante. Todo esto yo lo aprendí con estas dos mujeres, con estos dos libros, que son sus libros. Yo simplemente puse ahí las medidas, porque ellas compraban a ojo, y entonces vamos a poner una medida y una cosa, con proyectos de 8 años cada uno. Pero con esas conversaciones tú aprendes toda esa historia que viene de atrás, y nunca se me olvida que fui a buscar documentación a donde don Ricardo venía y me dice, la comida no está en África, acuérdate de eso. Y cuando uno empieza a buscar, oh, bien. Así que vamos. Regresando un poco a la literatura, han mencionado muchísimas publicaciones, ¿verdad? Que ya se han hecho, que han enriquecido nuestra panorama cultural, pensando, trayendo un poco más al siglo XXI, al 2026, también tenemos muchos proyectos que están haciendo trabajo documentado audiovisual, ¿verdad? Que también es importante, y es otro medio de preservación y archivo, pero desde sus perspectivas, ¿qué todavía hace falta escribir, documentar, o qué intersecciones todavía se pueden explorar y que hace falta más trabajo de investigación, de publicación, de documentación audiovisual? Yo tengo una que me encantaría hacer, y otra que no sé si quiero también. Pero más trabajo. Pero, por ejemplo, toda esta cosa de la finca La Mesa, que está ocurriendo ahora en Puerto Rico, eso no está tan documentado. O sea, eso amerita, se puede documentar de mil maneras, se puede documentar fílmicamente, se puede documentar en un libro bonito de recetas y cosas, se puede documentar en un escrito académico, o sea, se puede hacer en un podcast, o sea, se puede hacer de tantas maneras. Pero es un tema que a mí me parece bien interesante, que es lo que le llaman el farm to table puertorriqueño, porque eso se ha documentado en otros sitios, pero yo no creo que aquí, a menos que, ¿verdad? Pero sí, no hay, eso es un proyecto que me parece bien interesante. ¿Por qué está gritando? Sí, el mío va por esa línea, pero sumándole esas interconexiones entre, yo creo que en paralelo, ¿verdad? La agricultura puertorriqueña sabemos que ha pasado por una baja significativa y que ahora producimos muy poco.
Pero también tenemos una nueva generación de chefs y cocineros que están bien interesados en rescatar recetas y todo que se producen en Puerto Rico porque está esta tendencia del farm to table. Entonces, yo creo que documentar esto que ha venido pasando por los pasados 16 años fue parte de mi proyecto de maestría, pero todavía falta mucho más para indagar cómo se dan esas conexiones entre agricultores, chefs entendiendo, reentendiendo que hay temporadas de productos que el supermercado nos hace creer que esto está eternamente disponible y tiene un costo brutal que esté eternamente disponible. Así que un chef que realmente aprecia el sabor de la cosa, pues tiene que reconocer que hay unas temporadas. Y su cocina no puede ser de el menú eterno que sirve lo mismo por 30 años. Una cocina de un chef que está preocupado por servir producto local se va a ver bien cambiante todo el año. Todo el año esto va a cambiar. Entonces, yo creo que sin duda hay algo ahí para documentar cómo se están dando esas acciones. Una gastronómica, sí. Desde la perspectiva cultural tenemos tantas cosas. Ya los niños en las escuelas no cantan las canciones infantiles. Ya los niños no saben identificar los árboles autóctonos nuestros, La vianda. las viandas, las viandas. Que me da O sea, sí, no saben lo que es preparar un programa de televisión de cocina. O sea, ¿sabes? Hay que manejar, hay que ver, hay que por lo menos leerlo. No te lo, sí, prueba. La apariencia es una cosa y el secreto es completamente diferente. Pero hay que entrar en ese Ni que la papa fuera bonita. Exacto, exacto. Y mira, incursionar quizá en el intentar ese mundo que estamos tomando, que no es de aquí, pero nosotros un país tropical y a lo mejor creando el clima o el ambiente se te da el árbol. Y entonces pues tienes un nuevo cosecho. Si tuviésemos que condensar la identidad puertorriqueña en un plato. Ajo, habichuela, Yo los pasteles. pastel. El pastel tiene en el guiso de la carne el sofrito. Tiene entonces el tema histórico ahí porque tienen ingredientes de origen español, de origen taíno y de origen africano. Y el uso de la hoja. Más el uso de la hoja, o sea que aunque hay uso de hoja en este lado del sexo también con el maíz, Exacto. pero el pastel creo que recoge. Muchas veces se menciona el mofongo y tiene un ingrediente y un estilo de cocinarse que son africanos ambos y tienes el agua ahí metido, pero así versus el pastel que es mucho más. Y con referente al pastel también, curiosamente, las familias puertorriqueñas cuando eran muchos, y tenía la época de los pasteles y diciembre, todas las familias se reunían. Las familias se reunían, las famosas manteladas, porque vamos después se ocupaban en la hoja, y otros se ocupaban en la masa, y tú seguías pasando y hasta que llegaba que era amarrado el pan. O sea, que es parte de la comunicación, es un motivo de reunión, de conversar, de hacer, de repasar. Y el intento que tú hiciste, no, mira, pues a la masa viene a poner, de hecho, más que esto, pero no nos gusta con calabaza, que a mí me gusta más de gusta, y entonces intercambiamos. Ese intercambio, y está la familia reunida, y las amigas, y los amigos, y todo el mundo, y a qué le tocaba hacer, y pasa, el pastel tiene esa facultad tenía. Este año yo lo hice con 3 gatos. Con 3 gatos, y ahí intentando. Y ahora bueno, ahora lo pude es maravilloso. Eso es parte, no queda igual, no. No queda igual. De agua, la evolución, antes y después tienes que vivir y se te daña. Y que no te creas. Yo amasé muchos pasteles de niña, ¿viste? Y esa producción que tú mencionas es real, con todas las tití, todas las primitas, que también es una cosa como de género, involucrada en la cocina tradicional. A mí me ha interesado esto, la manera, por ejemplo, que nuevos medios, quizás medios alternativos, han empezado a contar las historias. Sé que hubo una historia reciente
sobre el pastel que publicó Platea. Es como tú coges una cosa tan compleja y la bajas a redes sociales y para que entonces sea más atractiva una generación nueva que quizás nunca ha participado de una pastelada y que todavía merecería un libro. O sea, un pastel y tu mamá que bueno, Sí, sí. Todos los pasteles, todas son diferentes y todas son sabrosas. sí, Solo lo mágico que tiene los sí. Y no podemos imaginar una Navidad puertorriqueña sin pastel. ¿no? Y ahora es solo de pastel, ¿no? Y no, un caldero, sí. O sea, lo hay, pesado, caldero. Y la diáspora tiene acceso en estos supermercados latinos, está la hoja congelada, te venden el papel de cera, te venden el hilo, o sea que porque lo sé porque en el proyecto hicimos un proyecto y hicimos unas pasteladas en Nueva York y en Boston, y no todo se puede viajar, viajamos los aguacates. Y los puertorriqueños cuando probaban el aguacate puertorriqueño lloraban. Grande, más amarilloso, ¿verdad? No el chiquito este Hans, que no sabemos. Pero en esas actividades me llamó mucho la atención que había muchos puertorriqueños que se había ido quizás joven, chiquito, a vivir a la ciudad ya eran adultos, tenían niños y querían que sus hijos adolescentes participaran de una pastelada, que eso no se perdiera. Y yo creo que eso lo hizo todavía más significativo de lo amarrado al corazón, amarrado que está un pastel puertorriqueño. Qué lindo, qué linda expresión. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por tener esta conversación tan maravillosa. ¿Hay alguien en el público que tiene alguna pregunta para las panelistas? Alguna inquietud, curiosidad, experiencia que quieran compartir? En clase de cocina. Quería comentar lo poco que he podido ver porque me lo leeré del libro. Es maravilloso, hermoso. Está bella, además que las ilustraciones están bellas. Pero la manera en que ella logra agarrar un solo ingrediente y contar la historia de su familia solamente como un ingrediente. Yo creo que te da esa sensación del poder que tiene la comida en nuestras vidas. Una vez hacemos de nuevo ese switch de esto no es solamente lo que me como, no, porque tengo hambre y voy a resolver, sino cuando le prestamos atención a lo que tenemos en el plato. A nivel histórico, y ese poder económico que tiene lo que ponemos en ese plato. ¿A quién yo estoy ayudando cuando compro algo? ¿Estoy ayudando a otro boricua aquí o estoy dejando que se dinero a usted? Es bien interesante este libro, Bye, 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 que Carlos no me lo compartió hace varios días, así que tuve la oportunidad de profundizar un poco más en él. Y es bien interesante como ella precisamente, ingrediente por ingrediente, desarrolla este ensayo tipo crónica, muy literarios, para contar precisamente su historia. Y de lo que pude leer, ella es hija de inmigrantes, parece que es filipina, india, pero crecida en los Estados Unidos. Entonces tiene toda esta mezcolanza de la cocina india, la cocina y esta pelea de quién hace los mejores mangos, los filipinos son los indios, que viene todo este conflicto familiares que son bien interesantes y cómo esas identidades culinarias también definidas, como en el caso de la autora, la cocina india y la cocina filipina, en ella se de alguna forma forma su identidad individual. Correcto. Así que es bien lindo ver cómo estas experiencias con los alimentos, de algunas formas de definir cómo la comida puede ser autobiográfica. Y a manera de exploración, pues yo lo conseguí en Kindle y he estado leyendo. Entonces, una de las cosas que me parece bien interesante del libro es que, de nuevo, la comida como instrumento de exploratorio, porque ella se enfrenta, cuando empieza ingrediente por ingrediente,
ella se enfrenta a que ella tiene un desconocimiento, Claro. en que ella tiene unas lagunas, ¿verdad? De su propia historia, de estos alimentos y de su propia historia. Entonces, a través de explorar los alimentos, es que ella va entendiendo su historia, que me parece interesantísimo, ¿no? O sea, como de una cosa chiquita, ella va, o sea, del micro a lo macro, o sea, es interesante. Siguiendo el ejemplo del mango, que también lo leí, esto, a mí me remontó a el desconocimiento que tiene mucha gente de que Puerto Rico tiene 87 variedades de mango Eso es muy... en una finca. Ahora viene la época de mango y todo el mundo piensa que es todo lo mismo y no, yo tenía el privilegio de probar 16 mangos diferentes, uno detrás de otro. Y es como te abre todo un espectro, no sé, es como cuando uno se da cuenta de lo maravilloso y rico que es nuestra tierra y nuestra comida, si le diéramos la oportunidad de explorar otras cosas. Pero ese cuento del mando de ella me recordó como que nadie, ¿sabes? Es bien poco lo que se ha hablado de la cantidad de variedad de mango que nosotros tenemos, Eso es así. de todas esas recetas que hacemos, y es la reina de las frutas en muchas culturas. Y para nosotros es como que te caen al viaje, de fuerza. No, que lo tumban porque le ensucia el patio y después... Ay, Dios mío. Interesante también de tupas que yo nunca he probado en mi vida, por ejemplo. Y yo decía, ya, pero ¿y Es esto que qué es? el rambutan lo consigue el rico. Ah, el guamán. Al rico. A ver, María, sí. El rico. Y me gusta mucho la grosella. Bueno, yo me crié en el campo. La grosella hace años, yo sé, la grosella. Se tengo que quedar. ¿Qué hace esta con Margarita? Como rosa. El guamán es exquisito. Sí. El guamán, si no sabes, es como un tamarindo que por fuera es verdecito. El color de los lagartos cuando son verdes, de así, clarito, chévere. Y por dentro es una vainita, y por dentro es blanquito, parece un algodón, es como un tamarindo blanquito de algodón, espectacular. Dulce. Si no, es también probé una fruta que se llama pajuil. El pajuil, Sí. tú sabes que El cacho. no, aquí se come la fruta del pajuil y botan la hacen el cacho, Esta. porque conocemos el cacho. Digo, aquí Carísima. no es carísima, dice que No se sabe cómo la matarla de y el masachichón. sí, pero es que te den la vuelta por las plazas del mercado, que pregunten todos esos nombres de esas frutas y las prueben, probar. Eso es como una aventura también. Y bueno, y para un futuro chef, que es la puerta a potenciar en nuevas recetas, hacer bien unique tu restaurante o tu menú, o lo que sea que vayas a hacer en tu casa. Así que se llama como Sí, felicidades, de verdad que me encantó. Ahora mismo no sabía que usted había trabajado en la Casa Rosada, yo dije que era la biblioteca Piñero, que era orden. sí, claro, también. Así que tengo varios proyectos con la casa ahora mismo. Y uno de ellos Ese conmigo. eh, Estoy hablando de calidad de sí, porque mi profesor Manuel Valdez sigue en Miami me enseñó que el martillo de clavos es condado. Según usted hablaba, yo iba a ver. Pero bueno, estamos con los estudiantes de ciencia haciendo un censo de polinizadores en la casa para establecer, bueno, un jardín de polinizadores para hacer un huerto comunitario, porque tenemos que garantizar la población de polinizadores, porque lo hacemos. Pero el proyecto que ya estoy corriendo es yo estoy trabajando con los centros de envejecientes del municipio de Carolina, dándole talleres de cómo conservar mi historia familiar. Y algo que hago mucho hincapié es en las recetas. Pero quizás usted nos puede ayudar a contar un taller cómo ellos van a dejar esas recetas. Porque yo, ¿verdad? Doy una introducción y trabajo mucho con conservación de documentos legales y fotografía. Y ellos se desviven. Tenemos un centro de ancianos en Carolina que tiene 91 ancianos. en algún momento hicimos un proyecto parecido a ese, lo trabajó Jaime Barch. Y los viejitos contaban una historia maravillosa. De historia oral. Sí, de Sí, historia yo oral. lo pensaba. Sí. Pues, ¿cómo no? Ah, pues no, voy a molestar. Claro, no me molesta.
Al contrario, esto te hace encontrarte con tus raíces. Se encuentra lo mismo y uno encuentra otra Muy emocionante. Sí, sí, emocionante. Por lo menos para mí ha sido, a mí me cambió la vida, porque te digo, yo jamás pensé que el proyecto de historia oral, que yo quería contar la vida de una niña, iba a terminar en un libro, y mucho menos en dos. ¿Ves? Y parte de este asunto, una vez fuimos a presentar el libro a Chicago, al Centro Cultural de Chicago, y empezamos, terminamos en un YMCA, un comedor de YMCA, que tenía era con 8 niñas, de tanta gente que se inscribió. Entonces era sumamente interesante que tuvimos que buscar todas las verduras y todo lo que usábamos y ponerle nuestro, ¿cómo lo llamamos nosotros? Había chefs franceses, había chefs italianos, mexicanos de todos los países interesados en saber lo que era aquel Carlos Santos. Y para mí fue una cosa tan maravillosa porque todo el mundo participó, todo el mundo vio y terminamos comiéndonos aquel hoyo casi de grande, compartiendo, porque Carlos Santos para los loiseños tiene un sentido muy particular. Es el final, el final del ayuno, cuando empieza Semana Santa, y aunque tú no tengas mucho, pues tengas poco, tú compartes ese cargo con todos los demás. Es la manera de aliarse. Incluso después del libro, el alcalde lo declaró el plato como del pueblo, ¿ves? Y es sumamente importante porque ahí tú vas afianzándote y siendo orgulloso de donde tú perteneces y compartiendo, entonces te da esa satisfacción. Ven a comer, doña Lula tiene todos los viernes santos, Carlos Santo, el Guren de Lula. ¿Ves? Esas cosas, sí, esas cosas se aprenden en el camino o experimentando, probando. ¿Ves? Así que los invito a que pasen por allá y también entren en eso, porque es muy importante. Bueno, pues si ya nadie más tiene ninguna pregunta, comentario, muchas gracias. Sí, vale, ahí está.